Vamos a ver ahora, vamos a detallar los 10 puntos de este pacto de mayo propuesto para intentar firmar el 25 de mayo. Muy bien, comenzamos, Dani. El primer punto, la inviolabilidad de la propiedad privada. El segundo, el equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Seguimos con los 10 puntos propuestos por el presidente para el pacto de mayo. El cuarto es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Quinto, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Vamos al sexto de los puntos propuestos por el primer mandatario para el pacto con gobernadores, con expresidente, con legisladores, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Séptimo, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. El octavo punto es una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, que respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. El noveno, una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Y el décimo de los puntos de los propuestos por el presidente, la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Todos puntos propuestos entonces por el presidente para ser debatidos seguramente en los próximos días y después llevarlos el 25 de mayo a Córdoba con la posibilidad de suscribirlos con gobernadores, con expresidentes y con otros dirigentes del país. Y vamos a hablar sobre este tema y sobre otros de actualidad con el doctor Félix Lonigro. El doctor Félix Lonigro, prestigioso constitucionalista que nos visita. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. ¿Primera impresión del discurso del presidente? Yo digamos que más que el contenido, que de alguna manera el contenido lo que hizo fue repetir todo aquello que se había volcado en el proyecto de ley bases y en el mega decreto de necesidad de urgencia que está vigente. Yo lo que rescato básicamente en términos de GPS es que ha habido un recalculando presidencial. ¿Por qué? El presidente hace 3 meses, no hace todavía 3 meses, juró ante la Asamblea Legislativa y dio un discurso de espaldas a los legisladores. 3 meses después viene a leer el discurso que tendría que haber leído, me parece, ese día, porque se da adecuado, es adecuado, justamente pareciera el discurso de asunción presidencial, manifestando todo lo que piensa hacer y que ya empezó a hacer con el DNU, pero que no le funcionó con la ley ómnibus. De manera tal que después de haber iniciado una gestión de alguna manera agrediendo a los legisladores, subestimando al Congreso, intentando que el Congreso le ratifique algunas medidas que le había planteado, ahora pareciera que advierte la necesidad de un cambio en la estrategia, de un acuerdo, porque si no, ¿qué es el pacto, esta suerte de pacto de la Moncloa nacional, ¿no es cierto? Creo que es eso, es justamente, tal vez sin decirlo, sin reconocerlo, sin expresarlo, al contrario, hasta pareciera ser que ayer en el comienzo del discurso hubo todavía una arremetida. Sin embargo, me parece que ha habido un recalculando en la estrategia política, y entonces estos puntos que ustedes acaban de leer recién, sí, que yo en lo personal no puedo más que coincidir con todo lo que dice ahí, correcto. Pero en realidad son cuestiones que son principios generales que, más allá de la firma que pongan los gobernadores y los dirigentes políticos ahí, después hay que volcarlo en leyes, y en realidad las leyes ya fueron presentadas. A lo mejor hay que ver si la intención no es reformular el modo de presentarlas, dividiéndolas en distintos temas. En vez de ser una ley ómnibus o una ley de base gigante, mandarla en pequeños proyectos. ¿Qué es lo que yo particularmente vengo diciendo desde que todo esto comenzó? La necesidad de dividir, de no mezclar lo más relevante con lo menos relevante, y entonces me parece que de esta manera, si hay una suerte de recalculando en esta estrategia, y entonces a lo mejor las cosas pueden empezar
a funcionarle mejor al presidente, porque se ha dado cuenta que la estrategia que hasta ahora llevaba no le servía. Ahora, en un pacto de la Moncloa, según siempre dijeron los dirigentes españoles que lo lograron y que un poco es modelo para gran parte del mundo, siempre se dice que lo principal es que todos aflojen un poco para llegar a un acuerdo. ¿Existirá esa posibilidad en la Argentina? De eso se trata. La diferencia con el pacto de la Moncloa es que allá en 1977, la España de aquel momento, Adolfo Suárez, estaban involucrados también en el pacto los empresarios, los sindicalistas, y el presidente aquí parece haber elegido al sindicalismo como uno, no sé si sus enemigos, pero y con razón, porque esta cuestión de que haya dirigentes sindicales que están eternamente sentados en el sillón dirigencial, a mí particularmente no me parece correcto ni adecuado, así que... En ese sentido, hubo un anuncio muy importante del presidente ayer de elecciones libres en los sindicatos y que nadie pueda tener más de 2 periodos seguidos. ¿Eso se puede constitucionalmente, le digo, con su conocimiento? Constitucionalmente no es una traba, eso es una ley. Y por lo tanto la ley puede ser modificada, no hace falta un quórum. Bueno, pero Alfonsín intentó modificarla y perdió por un voto, buscaba lo mismo. No pudo, exacto. Pero bueno, a lo mejor ahora con este consenso, con este acuerdo, con otra estrategia, con otro modo político, a lo mejor el presidente logra, a lo mejor en algunos temas, en otros no tantos, porque tal vez no todo le salga, o no todo le salga como quiere, pero esto que usted dice, la necesidad de toma y daca, la necesidad de, bueno, vamos flexibilizando posiciones y las cosas empiezan a salir de otro modo. Por lo menos le pueden salir algunas, de esta manera no salió nada. Voy a un punto central, me parece, en el vínculo con los gobernadores, que ha sido complicado en los últimos días. Hay un anuncio allí de reformular la ley de coparticipación. Es una ley que viene desde hace muchos años. ¿Se puede? ¿Es muy difícil constitucionalmente? ¿Cómo habría que lograrlo? La coparticipación federal de impuestos es un régimen nefasto que fue constitucionalizado en el año 1994, porque la ley de coparticipación federal es de 1988, tenía destino de vigencia por 2 años, todavía la tenemos vigente. Después vino la reforma del 94 y entonces lo que tenemos es la posibilidad de modificar esa ley. Pero la reforma de la Constitución del año 94 establece que esa ley, que ya había sido sancionada, se sanciona con un quórum normal, común y habitual, pero que no puede ser modificada unilateralmente. Recordemos esto, una ley de coparticipación federal es una ley convenio. Sí. La sanciona el Congreso de la Nación, pero después las provincias tienen que adherir, y las provincias adhieren con acuerdo de sus legislaturas. Sí. Una vez que la provincia adhiere, entonces el gobierno de la nación recauda recursos que corresponden a las provincias, por ejemplo el IVA, impuesto a las ganancias, y los distribuye entre ellas. Ahora, constitucionalmente esa ley es una trampa. ¿Por qué? Porque como la Constitución establece que no puede ser modificada unilateralmente, si una provincia decide salirse de la coparticipación federal... Una sola, con una que... Se modifica. Claro. Y entonces... Y lo más increíble es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Corte, tiene interpretado eso de este modo, como que una provincia si quiere cambiar, si quiere salirse de ahí, la está modificando, y por lo tanto la modificación en los términos de la Constitución y sobre todo en la interpretación que la Corte ha hecho, necesita del acuerdo de todos. Basta con que una provincia le diga que no. Pero ¿cómo lograr el acuerdo de todos cuando evidentemente en una nueva ley de coparticipación habrá algunos beneficiados pero otros perjudicados? Bueno, por eso yo siempre digo, la ley de coparticipación federal, la coparticipación federal es una trampa. Ajá. Es una trampa. ¿Y cómo se puede salir de esa trampa? Bueno, entonces yo creo que si eventualmente se quisiera modificar esta ley a través del Congreso, y alguna de las provincias hiciera algún planteo, alguna provincia perjudicada, y llegara a la Corte va a tener que rever esa interpretación que la misma Corte ha hecho respecto de la imposibilidad de que pueda ser modificada en forma unilateral. Y por ahí va a pasar la cosa. Muchísimas gracias por aclararlo, doctor. Un placer, muchas gracias. El doctor Félix Lonigro, un prestigioso constitucionalista que nos ha acompañado en este noticiero del sábado, en el cual ahora vamos a repercusiones sobre los anuncios del presidente anoche en el Congreso. Creo que lo de mayo es muy importante, porque claramente lo que se está planteando a mayo es... y yo no lo dejaría solo a gobernadores y dirigentes, yo creo que habría que inclusive convocar a fuerzas de la producción y a fuerzas del empleo también, y a fuerzas sociales, para que todos estos acuerdos tengan la máxima legitimidad. Y le plantea a Argentina un camino de largo plazo, casi diríamos un acuerdo de la Moncloa, ¿no?
Me parece extraordinario plantear un pacto de mayo, el 25 de mayo, sobre la base de 10 puntos, inobjetable los 10 puntos, particularmente lo que hace a la limitación de los mandatos de los secretarios generales y el punto de insertar a la Argentina en el comercio mundial. Tenemos que tirar a la basura la sustitución de importaciones e ir a una economía que compita con el mundo. Una convocatoria que me pareció interesante en Córdoba, pero a partir de una agenda ya armada, y el consenso, el diálogo, las políticas de Estado tienen que nacer justamente hablando, no con imposición. Pero es bueno que haya entendido el presidente que hay que dialogar y que el presidente entienda que él solo no va a resolver esto. Esto necesita de muchos actores. La verdad que celebramos el tono con el que ha encarado este anuncio de apertura de sesiones del presidente en buena hora. Celebramos también que haya trazado un diagnóstico de lo recibido con más precisión, con menos eslóganes, pero con una cruda descripción de la situación crítica de la Argentina. Nos parece que es un gran aporte. La propuesta es que, bueno, fiel a su estilo, le denomina una serie de reformas anticasta. Estamos muy contentos que se tomen estas iniciativas institucionales que la Argentina necesita fundamentalmente para predicar con ejemplaridad.